Bueno, nos parece como positivo la prevención en cuanto a la medida de dictar en su momento la restricción de resguardarse de todos los argentinos en sus casas. Me parece una medida más que importante, y bueno, y las excepciones me parece que día a día se van discutiendo cuáles son, sin lugar a dudas, el trabajo que hoy están haciendo, todo lo que representa el sistema de salud, a la fuerza de seguridad, así como también otros servicios como los mismos trabajadores de los negocios, el supermercado y algunos almacenes también en los distintos barrios. Me parece que es más que destacable, es como punto sustancial, creo yo. Y bueno, y la gente y la sociedad, bueno, me parece que el ciudadano en algunos casos ha tomado conciencia, creo que la gran mayoría, sobre la seriedad y la responsabilidad que cada uno tenemos para tratar de estar en nuestras casas y evitar cualquier tipo de potencial peligro. Me parece que es un trabajo que por ahí en parte coincido en aspectos con el gobierno provincial en cuanto a la necesidad de controlar y de sancionar, pero también veo que se hace mucho hincapié en ese aspecto, pero por ahí hay que profundizar más, y esto es como una observación al gobierno provincial en aspectos que hacen, por ejemplo, la información, transparentar no solamente en una conferencia de prensa, sino también en cualquier portal, en cualquier aspectos que hacen, por ejemplo, a otro tipo de información, cómo está funcionando el sistema de salud, en cuanto a insumos, en cuanto a materiales, en cuanto a recursos humanos, en cuanto a la disponibilidad de infraestructura que tiene nuestra provincia. En esa línea también de todo lo que hace, por ejemplo, a la prevención a los policías, me parece, o a las fuerzas de seguridad también, me parece que hace falta más información. Lo que veo es que un ministro informa sobre aspectos que hacen regularmente en cuanto al ingreso, que me parece muy bien, en cuanto a los casos sospechosos también, aspectos, por ejemplo, que hacen, pero en esos puntos me parece que hace falta profundizar. No necesariamente tiene que ser un ministro, pueden ser otros referentes que están en el tema, que también nos pueden ilustrar a los ciudadanos, y también que el Estado provincial o el gobierno provincial tenga un manejo. Y a nivel nacional, bueno, vimos cosas que nos llaman la atención y que no son buenas. Me parece que por un lado se pide un esfuerzo a todos los ciudadanos, y bueno, y hay aspectos que fueron graves y que esperemos que no tengan ningún tipo de consecuencia. Lo que fue el primer día de apertura de los bancos, donde vimos que de manera negligente, sin ningún tipo de mínimo criterio, con responsabilidades concretas, el responsable del Banco Central, así como también de ANSES, llevó a que una grave desprolijidad, que sin lugar a dudas eso nos hace retroceder también en el trabajo que se viene haciendo en esta cuarentena. Y por el otro lado, bueno, otro punto negativo también, y es grave también, tiene que ver con los sobreprecios de determinados productos, que bueno, me parece que esas líneas de acción terminan siendo un poco contradictorios, y las cosas buenas que se pueden hacer se terminan haciendo como pasos atrás, otra vez venimos, y no ayuda. Así que eso por un lado, y por el otro lado también conviene decir que nosotros desde la oposición, desde el primer momento, estamos colaborando con el presidente de la Nación, con todas las autoridades, a través del Congreso de la Nación, pidiendo justamente al presidente de la Cámara que el Congreso funcione. Vivimos un sistema republicano donde hay tres poderes: el Poder Judicial, que también debe cumplir su rol, sí, el Poder Ejecutivo a través de la cabeza del presidente, y nosotros como Congreso de la Nación trabajar, ya sea a través de las medidas de las posibilidades. Hoy la tecnología nos permite que podamos interactuar o trabajar mediante videoconferencia u otras herramientas que nos da la tecnología, que me parece que sirven y ayudan para tratar de discutir el tema. Y te decía que venimos colaborando, venimos
ayudando, proponiendo herramientas mediante proyectos, mediante iniciativas. También venimos controlando lo que viene haciendo el Ejecutivo mediante los pedidos de informe, mediante reuniones que se han pedido y bueno, y en esa línea es que estamos trabajando de manera responsable, colaborando, pero también haciendo las observaciones. Como te decía, el tema de esa falla, de ese error que tiene que ver con apertura a los bancos y lo otro con respecto a los sobreprecios. Te pregunto, Mario, al menos había quedado así, ¿no? La idea de algunos gestos dentro de lo que es, en este caso, la clase política, y se hablaba inclusive en lo que sería el Congreso de la Nación de, podría llegar a haber una merma, diríamos, una baja en lo que se percibe hoy por hoy. ¿Cómo quedó todo eso? ¿Qué te parece la idea? Sí. Sí, no, estamos de acuerdo en que la clase política debe tener un gesto. Sí. Me parece que estamos totalmente de acuerdo, debemos ser solidarios en estos momentos. Es por eso que desde nuestro bloque, a nivel del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, hemos enviado una nota al presidente de la Nación donde le hemos propuesto el descuento de nuestros haberes en un determinado porcentaje y que no solamente sea extensivo al Poder Legislativo, es decir, a los diputados nacionales, se haga extensivo a los senadores, se haga extensivo al Poder Ejecutivo, que el presidente tiene facultades que son propias, y también al Poder Judicial de la Nación. Es decir, a los tres poderes del Estado Nacional. Bueno, lo que tuvimos como respuesta del presidente es que él consideraba que no era oportuno. Sí. Esa fue la respuesta. Y bueno, nosotros por supuesto que no coincidimos en eso. Lo que se concluyó es que lo que vamos a hacer nosotros ahora es, yo estoy analizando la posibilidad de hacer una donación en algún ente en la provincia. Estoy viendo si dentro del sistema sanitario o dentro de lo que es el espacio social, se puede decir. Estoy viendo, porque lo que quiero es que se haga de manera transparente, seria, responsable y vaya al destino que realmente se necesite, ¿no es cierto? Así que eso por un lado. Y cuando hablamos del esfuerzo de la clase política, de ser solidario, debemos ser toda la clase política, es decir, porque muchas veces lo que están ahí en la mirada somos los diputados nacionales en todo este tiempo, pero la gente, el ciudadano común tiene que saber de que, como decía hoy, hay un poder judicial que no paga impuestos a las ganancias, hay poder ejecutivo, hay cuántos funcionarios que vemos nosotros que de un día para el otro están sospechados de hechos de corrupción o que tienen un determinado nivel de vida o ingreso que uno no sabe cómo puede justificar. Bueno, es decir, el esfuerzo de la política es de todo, es decir, el Ejecutivo Nacional, el Legislativo Nacional, los diputados nacionales, senadores, Poder Judicial de la Nación, en los estados provinciales, el gobernador, sus ministros, los diputados provinciales, el intendente, sus secretarios, los concejales. Es decir, me parece que todo representa a la clase política y muchas veces, y en Formosa también, sabemos que los gastos de la política, y eso generalmente lo vemos reflejado en las campañas políticas, donde vemos un oficialismo provincial, donde utiliza un sinnúmero de recursos en detrimento de otro, es decir, que todos sabemos cómo muchas veces se comporta en cada elección. Y bueno, me parece que el ciudadano también debe mirar ese tipo de actitudes por acción o por omisión. Entonces, cuando hablamos de los gastos de la política, debemos hablar por todos, y principalmente hay algunos que hace mucho tiempo que están en la política y también deberían hacer esfuerzos más que importantes. Uh-huh. Bueno, vamos a tomar nota, le vamos a preguntar a todos a ver qué va a pasar, si es que se van a adherir estos gestos que se están pidiendo en todo el país, ¿no? Mario, ¿algo más que mencionarnos sobre cómo están trabajando hoy dentro del Parlamento? Bueno, no pueden ir, pero ¿qué técnicas están usando? Ajá. Lo que se están trabajando las comisiones. La semana pasada, bueno, nosotros como bloque estamos teniendo reuniones de manera regular, analizando la realidad política nacional en lo que hace al sistema sanitario y económico, porque la situación económica también todos sabemos que es bastante delicada y es fundamental mantener el equilibrio entre lo que es las medidas de prevención, las medidas que atienden
al aspecto sanitario, y por el otro lado el aspecto económico, principalmente en los autónomos, en los comerciantes, en las pymes, que hoy están en una situación difícil y me parece que necesitan más herramientas para tratar de sobrellevar esta situación crítica. Te decía, en esa línea, bueno, estamos trabajando en proyectos, en iniciativas, mediante sistema de videoconferencia en las comisiones. Seguramente la otra semana va a estar el ministro de Trabajo. Yo formo parte de la Comisión de Derecho Laboral, y seguramente va a estar el ministro de Trabajo en una reunión informativa. También, bueno, estuvo esta semana estuvo el ministro de Salud en la Comisión de Salud, también estuvo el ministro mañana está el ministro de Relaciones Exteriores, también en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Así que, es decir, se está trabajando, no a lo mejor en la forma, en lo que uno quiere realmente, pero bueno, con esas limitaciones se trabaja en el Congreso, bueno, con algunos aciertos y con algunas críticas también, así que estamos ayudando puntualmente. Por ejemplo, uno de los últimos proyectos que yo he presentado tiene que ver con la necesidad del decreto, uno de los últimos decretos que dictó el presidente, que tiene que ver con las ayudas a las pymes y los comerciantes en cuanto a ayudarlos en facilitarle la obligación de los aportes de la seguridad social, aportes patronales, y otro tipo de obligaciones que tienen de manera regular las pymes. Bueno, lo que yo pedí es justamente que se extienda también a algunas instituciones deportivas. Por ejemplo, en Formosa tenemos instituciones como por ejemplo el Club Aguará o el Club Náutico Formosa, que tienen que pagar empleados, y tienen la obligación, y en cada situación seguramente se encuentra resentido todo lo que tiene que ver con la cuota societaria. Es decir, muchos de sus adherentes no están abonando las cuotas societarias, y eso también es un ingreso más que se está privando cada institución deportiva. Y bueno, y lo que yo pido es justamente que también se los consideren en esta excepción a las instituciones deportivas.